viene de lo que es la historia clínica, ¿sí? En la parte de, en la anamnesis. Uno de los pasos de la anamnesis era averiguar sobre los APP, es decir, vamos a preguntar sobre todas las enfermedades que puede haber tenido el paciente y también preguntamos por los antecedentes quirúrgicos y las internaciones que puede haber tenido, ¿bien? Entonces es así que empezamos a estudiar todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Vamos a estudiar el corazón, el riñón, la parte respiratoria, neurológica, lo endocrino, ¿sí? Y vamos a ver enfermedades que como odontólogos debemos conocer para poder dar una buena atención a ese paciente con esa condición sistémica. ¿Se entiende? Entonces, básicamente vamos a ver un poquito de cada parte del cuerpo. Bien, recuerden que somos odontólogos y no somos médicos. Entonces, es muy difícil el límite de decir hasta qué se estudia y qué no se estudia, qué va y qué no va, ¿sí? Por eso es importante que sigan la guía de trabajos prácticos y que sigan estos PowerPoint que están en el aula virtual, ¿sí? Que ustedes tienen accesible. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con el aparato cardiovascular, ¿sí? Es decir, con el corazón. Y bueno, antes que nada es necesario un poco recordar, ¿sí? De anatomía y fisiología del corazón, ¿sí? Saber que está ubicado en la caja torácica retroesternalmente, inclinado un poquito hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Saber que el corazón se contrae y se dilata constantemente, haciendo circular la sangre a través de las arterias, venas y capilares para poder oxigenar todo el organismo. Tienen que saber, recordar que el corazón presenta un automatismo propio, ¿sí? Que quiere decir que funciona solo, ¿sí? Y ese funcionamiento está dado por el nódulo sinusal y la red de Purkinje, ¿sí? No sé si recuerdan de fisio. Saber que existe también la circulación menor, que es la que va al pulmón, ¿sí? Donde se realiza la hematosis, y una circulación mayor que lleva la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Saber que hay aurículas, que hay ventrículos, que son las cavidades del corazón, y las válvulas, ¿sí? Bien, ahí tenemos otro esquema del corazón. Y bueno, sabiendo todo esto es que puede haber alguna alteración en cualquiera de estas partes, una alteración que puede ser anatómica, pero que también puede generar un daño funcional en el corazón, ¿sí? Y eso es lo que llamamos que un paciente tiene un problema cardíaco, ¿sí? Entonces, recordamos las células del corazón, los músculos, las arterias, las válvulas, ¿sí? El sistema de conducción. Y vamos a ver que existen síntomas que son, podríamos decir, comunes o propios, ¿sí? O que me orientan a mí a un problema cardíaco. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, en general tenemos las palpitaciones, ¿sí? Que son, es la sensación de, se nos hace consciente el funcionamiento del corazón, el latido cardíaco, ¿sí? Que generalmente son taquicardias, es decir, que es más elevada esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Después tenemos la disnea, que es alteración para respirar. Recuerden que dis siempre es trastorno o alteración. Una disnea que es más bien inspiratoria, es decir, al entrar el aire. El edema, que significa es la infiltración hidrosedosa de los tejidos. Un dolor precordial en algunas patologías, que es un dolor de pecho, podríamos decir, ya lo vamos a estudiar bien. Y la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosa por el aumento de la hemoglobina reducida en sangre. Bien. Bueno,
Después vuelvo a este esquema. Básicamente, nosotros vamos a estudiar 3 grandes enfermedades del corazón. Sí, también puede haber mareos o vaídos. No es tan específico, pero sí puede ir mareos o vaídos. Eugenia. Bien, entonces, las cardiopatías las vamos a dividir en 3. Nosotros vamos a estudiar lo que llamamos cardiopatías isquémicas, es decir, por falta de irrigación, insuficiencias cardíacas, ¿sí? Cuando el corazón no puede cumplir toda la demanda, y las cardiopatías congénitas, que son aquellas que se producen en el claustro materno por alguna razón, un daño, ¿sí? En alguna estructura de ese corazón que me genera también una alteración funcional. Bien, vamos a empezar a desarrollar cada una de esas. Las cardiopatías isquémicas quizás son las más comunes para ustedes, ¿sí? Está dada por la falta de irrigación al corazón, ¿sí? Básicamente por afección a nivel de las arterias coronarias, ¿sí? Que son las que irrigan al propio corazón, ¿sí? ¿Qué pasa en estas arterias? Puede haber un taponamiento en algún sector, como le estás mostrando aquí, ¿sí? En donde, acá se ve la imagen agrandada, ¿sí? Puede ser la presencia de grasa, ¿sí? Que genera lo que se llama una placa de arterios, una ateroma o arteriosclerótica, ¿sí? Obstruye la arteria, ¿sí? Y eso hace que la sangre pase más lentamente, ¿sí? Y predisponga la formación de coágulo, ¿sí? Que obstruye la zona y no permite que se irrigue, que llegue la sangre, ¿sí? Eso es una isquemia, ¿bien? Por estas isquemias, ¿sí? ¿Por qué se pueden dar? Y acá tenemos factores de riesgo. El cigarrillo, ¿sí? Es un factor bastante importante, ¿sí? Lo que es la alimentación, la obesidad, ¿sí? El aumento de grasa, genera una hipercolesterolemia, ¿sí? La presión sanguínea arterial, ¿sí? Los pacientes diabéticos, el estrés, el sedentarismo, ¿sí? El alcohol, el café, los anticonceptivos orales, ¿sí? Porque son trombolíticos, son todos factores de riesgo que a mí me predisponen, ¿sí? A padecer a lo mejor una isquemia. Bien. Entonces, ¿qué enfermedades específicas pueden surgir? Por un lado, la angina de pecho y por otro lado, el infarto de miocardio, ¿sí? La angina de pecho podríamos decir que es un estado pasajero, ¿sí? En donde al igual que en el infarto de miocardio, hay un dolor precordial, ¿sí? ¿Qué quiere decir un dolor precordial? Es un dolor, ¿sí? Retroesternal, ¿sí? Detrás del esternón, en la zona donde está ubicado el corazón. Un dolor que es bastante intenso, como una presión, ¿sí? Torácica, que en el caso de la angina de pecho dura poco tiempo, algunos segundos o minutos, ¿sí? Que suele calmar con el reposo, ¿sí? O con la administración de lo que le llaman nitritos, ¿sí? O algún AINE, ¿sí? ¿Qué quiere decir con reposo? A lo mejor empezó a subir las escaleras, le ocurre un dolor precordial, entonces se queda quieto, se sienta, descansa y ese dolor desaparece, ¿sí? Eso es una angina de pecho. Algunos lo llaman como un preinfarto, ¿sí? Algo pasajero, ¿sí? Que no llegó a mayor gravedad. Ahora bien, el infarto de miocardio es cuando ya ocurre una necrosis en el músculo cardíaco por esa falta de irrigación, ¿sí? Podríamos decir permanente, ¿sí? Es una isquemia marcada que generó que se mueran las células
los miocitos, ¿sí? Las células del músculo cardíaco. En este caso, también hay un dolor precordial, ¿sí? Pero las características del dolor precordial son distintas, ¿sí? En el infarto de miocardio, este dolor dura más tiempo, ¿sí? Puede durar minutos, horas, todo el día, y a veces dicen hasta semanas, ¿sí? Es un dolor que no calma con el reposo ni con la administración de fármacos, ¿sí? En ambos, este dolor tiene también la característica de irradiarse hacia el sector izquierdo, hacia el brazo del lado izquierdo, ¿sí? El hombro, el brazo, y los libros dicen también cuello y parte de mandíbula del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a pedir que investiguen el porqué de esto. Es decir, ¿por qué el dolor precordial sí se irradia hacia el lado izquierdo? Es una pregunta que suele hacer a alguno de los profes de la cátedra, que está relacionada un poco con una cuestión anatómica y embriológica a través de lo que se conoce como metámeras, ¿sí? Yo les dejo como tarea, anótenlo, que investiguen, ¿sí? Que busquen artículos, información. Si alguno de ustedes tiene un familiar, los padres médicos pueden consultar, ¿sí? Me lo mandan por mail, pueden hacer un resumen, me gustaría saber bien la bibliografía, ¿sí? En qué artículo se basa, qué libro, y también lo voy a preguntar en el próximo video, ¿sí? En la próxima clase. Nos va a quedar eso ahí como incógnito. Bien. Bueno, este dolor precordial es muy característico, ¿sí? De estos infartos agudos de miocardio. En donde en el IAM, así lo van a conocer ustedes, además de este dolor precordial que tiene la sintomatología, o sea, la cualidad es diferente, podemos encontrar alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Y alteraciones en el laboratorio. ¿Sí? Es decir, si se hace un electrocardiograma, el paciente va a tener una inversión en las ondas Q, ¿sí? Que es una cuestión muy médica, y en el laboratorio van a aparecer unas enzimas, ¿sí? Que se elevan, que hacen al diagnóstico y a confirmar que el paciente ha sufrido un infarto de miocardio. ¿Bien? Perdón. Por el otro lado. Les quiero mostrar estas imágenes, ¿sí? En donde se conoce esto como signo de Levin, ¿sí? En donde vemos acá cómo la persona es como que se agarra el pecho, ¿sí? Por ese dolor, que es un dolor bastante marcado y bastante fuerte, ¿sí? Miren cómo este que está acá es un esquema del libro de Pressman, cómo va graficando muy bien, porque le está haciendo, por ejemplo, una persona con todos los factores de riesgo que yo les comenté, ¿sí? Una persona obesa, fumadora, ¿sí? Entonces miren cómo la memoria visual a ustedes los ayuda a ir incorporando información. Este es el signo de Levin. La persona como que se agarra porque es un dolor, digamos, bastante marcado. Ahora, no siempre existe este dolor de pecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede aparecer también otra sintomatología que confunde el cuadro, ¿sí? Que son síntomas, podríamos decir, digestivos. Hay un dolor a nivel epigástrico, ¿sí? Náuseas, una sensación de plenitud, es decir, de como de estar lleno, de haber comido mucho, ¿sí? Y algunos pacientes también tienen eructos, ¿sí? Entonces eso le da como una pesadez al cuerpo, el paciente se siente medio descompuesto y entonces eso confunde un poco el cuadro. Bien. Ese laboratorio que yo les comentaba, es decir, de si se hace un análisis de sangre,
¿Qué es lo que va a determinar que ha tenido un infarto? Bueno, estas enzimas están acá, que las deben saber, que se las pregunta y que yo se las voy a mencionar. Las mioglobinas son las primeras en aparecer, ¿sí? Después están las troponinas, tenemos la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, la ALT, o también conocida como GOT, ¿sí? Transaminasa glutámico oxaloacética, y por último la LDH, que es ácido láctico deshidrogenasa. ¿Mm? Es una cuestión un poco médica, pero bueno, se pregunta. Por eso es que yo se los pongo aquí, ¿sí? Es el laboratorio de un infarto. Bien, ¿qué se hace ante un paciente que llega al consultorio que dice que ha tenido un infarto? ¿Sí? ¿Qué nos interesa a nosotros como odontólogos? Bueno, existe un protocolo que dice que debemos esperar aproximadamente 6 meses posterior a un infarto para hacer algún tratamiento invasivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se espera que haya un equilibrio, que se estacione esa alteración, ¿sí? Y se espera ese tiempo prudencial también porque muy posiblemente estos pacientes, luego de esta situación, hayan quedado con alguna medicación, ¿sí? Medicación que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes orales, ¿sí? Entonces son medicamentos que se les da porque si le ocurrió una vez, nada le quita que le pueda pasar otra vez. Entonces se debe prevenir esa situación. ¿Mm? Entonces siempre vamos a tener que manejar una interconsulta con el cardiólogo y si está tomando anticoagulantes, una interconsulta con el hematólogo. Bien. Más adelante vamos a explicar un poco más sobre estos fármacos. ¿Sí? ¿Dudas de infarto y de angina? Se llama angina de pecho. A ver, escucha. Profe, Sí. esa posición que usted dijo que le calmaba la angina de pecho, ¿es la posición ortopneica? No es una posición en realidad. Lo que decimos es que el reposo, ¿sí? Que se siente, si está parado, que se siente o que se acueste, digamos, es reposo, no es ninguna posición específica. La posición ortopneica la vamos a ver ahora, que les voy a explicar la insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, Gracias. muy bien, de nada. Les comentaba que se llama angina de pecho porque ese dolor precordial es como un dolor como cuando tienen una angina que les molesta la garganta, que le aprieta, ¿sí? La garganta. Bueno, entonces es como una angina, pero en vez de la garganta, en el pecho. ¿Sí? Por eso se le llama así angina de pecho. Bien. Yo les doy un consejo, ustedes siempre pregúntense todo, ¿sí? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se lo compara con tal? Hay muchas comparaciones ya van a ver, con animales. Entonces, si no conocen el animal, búsquenlo. Ustedes están en una era en donde tienen la tecnología a mano. Si ni siquiera tienen que ir a buscar un libro, ponen en Google, por ejemplo, hurón. ¿Qué es un hurón? A lo mejor nunca vieron un hurón. Entonces, si no conocen ese animal, nunca van a poder compararlo, ¿sí? Entonces, siempre pregúntense todo. ¿Mm? Bueno, pasamos a otra de las enfermedades del corazón que vamos a tener en cuenta, que son las insuficiencias cardíacas. ¿Qué quiere decir? La misma palabra se lo está diciendo. El corazón es insuficiente para cumplir su función, ¿sí? ¿Cuál es su función? La de bombear sangre al organismo, ¿sí? Esa insuficiencia se puede dar del lado izquierdo o del lado derecho, o puede ser una insuficiencia de ambos lados, global, en donde la situación ya es más grave. ¿Sí? Bien. Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿sí?
se va a manifestar con dos síntomas, la disnea y el edema pulmonar. La disnea nosotros lo podemos reconocer porque el paciente observamos que le cuesta respirar, ¿sí? Que vamos a sentir esa respiración como más rápida, más cortita, ¿sí? Mientras que el edema pulmonar no se ve porque el pulmón está por dentro, ¿sí? Cuando hay un edema pulmonar es porque ya la situación es un poco más grave, ¿bien? Ahora, ¿cómo se llega a esa disnea? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia? Le van a preguntar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual llegamos a la disnea? Y es aquí que ustedes van a tener que repasar todo este funcionamiento del corazón, ¿sí? Normal para poder alterarlo, ¿sí? Yo estoy viendo si es mejor esta imagen o volverme para darle la explicación a una imagen de adelante. Perdón, chicos. Me gusta más, a ver, esto, aquí, en este esquema, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda, el problema está del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Y comienza ese daño en el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo, por alguna razón, entre paréntesis le digo, podrá ser, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Porque les comento que de un infarto una persona se puede morir, ¿sí? Si el infarto ha sido masivo. Pero pueden haber sido pequeños infartos en sectores chiquitos, donde se muere, son parte del músculo, pero sigue el corazón funcionando, ¿sí? Obviamente dejando una secuela o una disfunción, como es esto de la insuficiencia del corazón, ¿bien? Entonces fíjense cómo empezamos a relacionar los temas. Esperen que alguien se conectó. Bien. Bueno, entonces, ese ventrículo izquierdo no puede contraerse o se contrae dificultosamente, entonces toda la sangre que debería expulsar por la arteria aorta para distribuirse hacia el corazón, queda parte de la sangre acumulada en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Generando lo que se conoce como un éxtasis sanguíneo. ¿Sí? Ese éxtasis sanguíneo genera por vía retrógrada, es decir, hacia atrás, ¿sí? Un daño y va a afectar a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, ¿sí? Va a tener también ese éxtasis sanguíneo que por vía retrógrada, a través de las venas pulmonares, va a llegar al pulmón, a los alvéolos pulmonares que se van a colapsar, se van a ingurgitar, ¿sí? Porque van a estar llenas de sangre desoxigenada, ¿sí? Eso va a generar una estimulación a nivel del centro vulvar, donde está el centro que regula la respiración, y se va a manifestar eso con disnea, ¿sí? Va a generar una alteración en la frecuencia, el ritmo y la intensidad de la respiración del paciente. Bien, cuando eso se agrava más, se produce a su vez una alteración en las presiones de los capilares, generando la presencia de líquido a nivel del espacio intersticial pulmonar, produciendo el edema de pulmón. ¿Se entiende el mecanismo? Sí. El edema. Bueno, por esta acumulación de sangre que va quedando, ¿sí? Porque el corazón no la puede expulsar toda, esa sangre se va yendo hacia atrás, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares, y llega, ¿sí? A los alvéolos pulmonares, ¿sí? ¿Qué pasa allí?
esos se están ingurgitados. Entonces se reduce la capacidad de los alvéolos, alterando la oxigenación de la sangre, ¿sí? Entonces hay un acúmulo de dióxido de carbono, ¿sí? Hay un aumento del dióxido de carbono, que genera la estimulación del centro vulvar, ¿sí? Que controla la respiración. Entonces eso se altera, digamos, en la frecuencia, en el ritmo, y te da la disnea. Bien. A su vez, ahí mismo, ¿qué ocurre? Hay se produce una alteración mecánica en la filtración del líquido plasmático, porque aumenta las presiones, y eso hace que pase líquido el espacio intersticial pulmonar, provocando este edema. ¿Se entiende? Ustedes lo que tienen que repasar es edema. O sea, edema es en realidad una unidad del programa que se va a ver más adelante, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber esto de las presiones oncótica y colosdoimótica, no sé si recuerdan. Eh, ¿Qué pasa cuando aumenta una presión, ¿sí? Con los líquidos, ¿sí? Que entran y salen. Eso es un poco de fisio, ¿sí? Ese es el mecanismo por el cual se llega entonces a la sintomatología, ¿sí? De insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si tenemos un paciente con esta situación? Y aquí está lo que me preguntaban recién de la posición ortopneica, ¿sí? Es decir, los pacientes que tienen disnea, ¿sí? Eh, generalmente duermen con 2 almohadas, por ejemplo. ¿Para qué? Para sentirse mejor, porque les facilita la respiración, ¿sí? Entonces, si yo al paciente, cuando viene a nuestro consultorio, lo acuesto, porque ustedes no sé si este año empezaron con ergonomía. En ergonomía, ¿sí? Nos dan una posición ergonómica para que los odontólogos trabajemos correctamente y no tengamos ningún problema de columna, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes los acostamos para tratar, ¿sí? En estos casos, los pacientes con disnea no los vamos a poder recostar porque vamos a generar mayor presión en el nivel del diafragma y que esa disnea se exacerbe. Entonces los tenemos que atender en una posición semisentado, ¿sí? Que eso se conoce como posición ortopneica. Bien. Eso es simplemente lo que vamos a tener en cuenta. Bien. Ahora, si vamos a la insuficiencia cardíaca del otro lado, del lado derecho, los síntomas que va a manifestar el paciente son edema cutáneo, es decir, un edema en la piel, que este sí lo vamos a observar, ¿sí? La cianosis, que yo les dije hace un rato que era la coloración azulada, y también la ingurgitación yugular. ¿Qué quiere decir ingurgitación? Un agrandamiento, ¿sí? En la vena yugular, que está a la altura del cuello. Ya les voy a mostrar fotos. Acá tenemos el edema, ¿sí? El edema de causa cardíaca, ¿sí? Se va a manifestar, ¿sí? En la piel, pero ¿de qué zona? Básicamente en los pies, ¿sí? En los miembros inferiores, en la zona de los tobillos, a nivel maleolar, ¿sí? Es un edema que sigue la ley de la gravedad. ¿Sí? Es un edema que es de origen cianótico, de color cianótico, que suele ser frío, ¿sí? Que es vespertino, no despertino. ¿Qué quiere decir vespertino? Que se manifiesta más por la tarde, es decir, la persona se levanta con los pies deshinchados, pero a medida que va pasando las horas del día se van hinchando, se van aumentando de volumen, ¿sí? Y otra característica es que es indoloro, ¿sí? Entonces,
Aquí estas son las cualidades de este edema. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿sí? O le hace en un examen, semiografía el edema cardíaco, o de origen cardíaco, ¿qué quiere decir semiografía? Describirlos. Entonces, la localización, ¿sí? La coloración, ¿sí? Si duele o no duele, ¿sí? Y todas las otras características que pueden encontrar. ¿Sí? En todo edema, uno puede utilizar una semiotecnia, a ver si lo tengo, no, una semiotecnia que se llama Godet, ¿sí? Que nos da positivo cuando uno aprieta con el dedo la zona, ¿sí? Edematosa, y después cuando retira el dedo, en esa zona queda como una depresión, que se conoce como fobia, ¿sí? Que me determina que allí hay presencia de líquido, ¿sí? Entonces hablamos de que es Godet positivo, ¿sí? Aquí vemos una foto de y fíjense cómo está bien todo edematizado este pie, ¿no? Fíjense, esto es la zona del tobillo. Por eso le llamamos edema maleolar, ¿sí? Se conoce como maléolo el tobillo, ¿bien? Por eso es importante cuando veíamos en la primera unidad la metodología ontoestomatológica, uno de los pasos es el examen de las zonas visibles que tiene el paciente. Cabeza, fascia, cuello, manos y pies. ¿Sí? Entonces uno ya puede reconocer una señal, ¿sí? Que era una señal, eran síntomas o signos, ¿sí? Que me está orientando a que algo está normal, ¿sí? Entonces fíjense acá, este edema en los pies a mí me orienta a que es un paciente que puede tener un problema cardíaco. ¿Mm? Estas son fotos de la ingurgitación de la vena yugular, ¿sí? Bien. Y si yo les pregunto cuál es la fisiopatogenia de estos síntomas, ustedes me tendrán que explicar los mismos que les dije yo de ese corazón del ventrículo izquierdo, pero nos vamos al lado derecho, ¿sí? El ventrículo derecho no funciona bien, no se contrae del todo, queda sangre acumulada, que por vía retrógrada, esa sangre, ese éxtasis sanguíneos, también afecta a la aurícula derecha, ¿sí? Y a través de las venas cava superior e inferior, llega esa sangre desoxigenada al cuerpo, ¿sí? Que se distribuye en todo el cuerpo, una sangre que tiene un aumento en la hemoglobina reducida, y eso se transparenta, ¿sí? A través de piel y mucosa, y me da esta coloración que yo les digo cianótica, ¿sí? Coloración que no es que vayamos a ver un paciente como un pitufo azul, sino que en algunas zonas, sobre todo en las extremidades, podemos encontrar esta tonalidad. ¿En qué zonas? Por ejemplo, los labios, en la punta de la nariz, en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Eso le llamamos acrocianosis, porque son en las extremidades, ¿sí? También se pueden ver en las puntas de los dedos, ¿sí? Y dentro de cavidad bucal, nosotros podemos reconocer estos cambios de coloración en ciertas zonas, ¿sí? Que son zonas donde hay mucha irrigación, como es el piso de boca y la cara ventral de lengua, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda sobre insuficiencias cardíacas? ¿Sí? Es decir, la actitud odontológica, es decir, ¿qué importancia le da el odontólogo a esto? Bueno, primero, si es del lado izquierdo y hay disnea, mantener siempre esta posición ortognática, ¿sí? Si es del lado derecho y existen todos estos, algunos de estos síntomas, saber que siempre, para toda enfermedad, si hay sintomatología, quiere decir que el paciente está descompensado, ¿sí? Entonces, hacer interconsulta con el médico tratante,
con el cardiólogo, indagar o preguntar por qué ha llegado esta insuficiencia cardíaca, es decir, si ha tenido alguna otra situación, y evaluar la medicación que pueda estar tomando. ¿Bien? Profe, le hago una pregunta. Sí. Sí, cuando nos dijo las pruebas de laboratorio para ver lo del infarto de miocardio, las pruebas, cómo se veían los resultados, ¿sería también para la angina de pecho parecidas? O sea, ¿van a ser los mismos? No, para nada. Por eso, si ustedes recuerdan la diapositiva que yo les puse, Sí, que se las busco, a ver. porque me quedó una duda con eso, no sabía si era que eran las mismas o... Bien, buena duda porque es la gran diferencia que tenemos. Capaz que no queda bien marcado. Yo les pongo acá las dos situaciones, ¿sí? Las dos comparten este dolor precordial, pero yo les hice una línea acá para separar que en el infarto agudo de miocardio tenemos una alteración del laboratorio que no hay en la angina de pecho. Ujú. ¿Mm? Cuando hay necrosis, hay afección, se puede ver un laboratorio, si no, no. ¿Sí? Ah, bien. Eso es lo que va a diferenciar una de otra situación. Bien, profe. Bien, Ahora sí, sí, gracias. bueno, ¿alguna? Profe, Sí, tengo otra consulta. diga. En insuficiencia cardíaca izquierda, Sí. tenía como manifestaciones también tos seca, cianosis y derrame pleural. Uh-huh. En la derecha tenía edema de miembros inferiores, Sí, hepatomegalia y acitosis y oliguria y nicturia, además de las que usted dijo, digamos. está bien. Sí, son síntomas que acompañan también. Bien, eso lo buscaste, ¿de dónde lo sacaste? Es un resumen. De un resumen. Bueno, sí, está también el libro de Giglio, sí, también acompañan. Uh-huh. Yo les he dado los síntomas más básicos y característicos, pero sí está bien. Bueno, ¿Me los gracias. volvés a repetir? Sí, en la izquierda, Sí. tos seca, cianosis, derrame pleural. Tos seca. Está bien la tos seca porque muchas veces es un síntoma que sigue siendo respiratorio. La Ujú. cianosis, ¿sí? Ahí yo lo sacaría, ¿sí? Ok. En el libro de Giglio sale así también, pone la cianosis al lado izquierdo, ¿sí? Ujú. Eso es un error. Para nosotros lo consideramos como un error, ¿sí? La cianosis es solamente del lado derecho. Ahora bien, cuando la Bueno, insuficiencia es de ambas partes, ya tenemos síntomas en común, digamos, ¿sí? claro. Pero del lado izquierdo saca la cianosis. Bueno, listo. Gracias, profe. Eso es algo que a lo mejor es para todos, ¿sí? Y del lado derecho, ¿qué más me dijiste? Y el derecho tenía además Sí, edema de miembros inferiores, que bueno, sería claro, el lo edema. que viene con edema. Hepatomegalia y acitosis, y oliguria y nicturia. Bien, sí, está bien. ¿Saben lo que quiere decir todo eso? Acitosis es acumulación de líquido en la cavidad peritoneal Así, y hepatomegalia, así, acitosis, acitosis, eso no existe, es asitis. escribí cualquier cosa. Ascitis, Asi- ascitis, SC, bien. creo que se escribe así. La ascitis, ya la vamos a ver más adelante, está bien lo que va a decir, es la acumulación de líquido a nivel peritoneal. También es una complicación de la insuficiencia cardíaca derecha. Y la Ujú. oliguria y nicturia también, ¿saben lo que es la oliguria? Oliguria es poco al baño, cuando Que orina, haces claro, poca orina que orina poco, y la nicturia es que orina de noche. de noche. ¿Sí? Sí, sí. Sí, son síntomas, están bien esos síntomas, ¿sí? Son síntomas que acompañan. Bien. Pero que quede claro que la cianosis lo ponemos del lado derecho. Bueno, Es muy importante que hagan todas estas preguntas porque hay libros que a lo mejor ya son antiguos o podrá tener un error
o se consideran otras cosas, o la misma medicina va avanzando, ¿sí? Recuerden que el libro de Pressman es re viejo, chicos, va re viejo. Tiene unos añitos más que yo, pero ya queda un poco antiguo para la medicina, ¿sí? Para la odontología. Entonces, hay cosas que se van modificando y que bueno, que por eso es que tenemos que seguir leyendo y seguir estudiando, ¿sí? Y que bueno, y esas actualizaciones las damos muchas veces en los prácticos. Lamentablemente no hay para todo estudiante de semiología, dice, ¿de dónde estudio semiología? No hay un libro. Son varios libros y a su vez los libros también hay que tener estas consideraciones. Entonces, no es fácil. Entiendo que no es fácil, menos en esta situación. Así que hagan todas las preguntas que necesiten. ¿Sigo? A ver, esperen que voy a ver el chat. ¿Qué me dice Eugenia? Doctor, ¿en el libro sale eso que usted está explicando de cómo se genera el edema? Sí. Porque en sí los expresan en la información del edema no está. Eugenia, en el libro de Pressman, esta explicación de del mecanismo, la fisiopatogenia, miren, yo tengo acá el libro de Pressman, en la página 95, 90, no veo, sí, 95 y 96 está explicado este mecanismo del funcionamiento del corazón hacia atrás, ¿sí? Bien, tenemos con nosotros a Marcela Acosta, que es una estudiante también de la carrera, que ya cursó la materia y que este año está como agregada. ¿Podés hablar, Marcela? Bueno, buen día, profe. Sí, nada más que nada era sumarle a las dudas que tenían los chicos con el tema de los signos. Sí. Con respecto a la insuficiencia cardíaca derecha, les quería decir que, bueno, que en realidad para entender bien estos signos estaría bueno que repasen bien la anatomía, porque como esto empieza a nivel del ventrículo derecho, se producen todos los síntomas como en forma retrógrada. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Si yo tengo pensemos, si yo tengo una hipertrofia del ventrículo derecho, la sangre se va a estancar y va a pasar a la aurícula derecha. Si pasa a la aurícula derecha y hablamos de que es en forma retrógrada, ¿qué voy a tener ahí? La vena cava superior. Y esto, por ley de gravedad, la sangre se va a seguir estancando y va a bajar. Entonces me estanca la vena cava inferior. De la vena cava inferior, yo que voy a tener comunicación con la vena suprahepática y a su vez con la vena porta. Entonces todo este sistema que va a hacer que el líquido se escape a los órganos. Entonces todo esto me va a generar un aumento del tamaño del hígado, un aumento del tamaño del vaso, voy a tener hepatomegalia, esplenomegalia. A su vez seguimos hablando de que todo esto se produce, en forma retrógrada, como les decía, y por ley de gravedad la sangre se sigue bajando. Entonces, ¿a dónde me va a ir? A las zonas de declive, es decir, a los miembros. Va a pasar un miembro inferior y entonces ahí está lo que decía la doctora del edema malleolar, digamos, que se da a nivel de los pies, ¿se acuerdan? Entonces, por eso dio esto un caminito y para entenderlo tienen que estudiarlo bien a la anatomía. Por eso yo les decía el otro día, lo hablé en la clase de doctora Bioti con los chicos, estaría bueno repasarla bien a la anatomía, porque por ahí uno piensa que nosotros estudiamos solamente cabeza y cuello, y para este tipo de patologías es importante conocer un poquito más la anatomía a nivel sistémico, digamos. Eso quería comentar. Perfecto, Marcela, muy buena la explicación. Me encantó, no sé si los chicos logran entender, pero es cierto, si no hay una buena base de fisiología, de anatomía, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo normal, no lo podemos alterar. Ahora, fácilmente le va a resultar semiología si ustedes saben lo normal.
Te aplauden acá, Marcela. Bien. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, seguimos nomás. Me gusta así que sea más dinámica la clase. Uy, me fui. Bueno, paso rápido. Falta. Ah, aquí. Bueno, y nos queda la tercer gran patología del corazón que vemos, que se conoce como cardiopatías congénitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre analizamos los términos, enfermedades del corazón que se dan en el claustro materno, ¿sí? En el periodo claustral, ¿sí? ¿Recuerdan? Empezamos a relacionar, es una enfermedad claustral, ¿sí? O congénita, que por alguna razón generó un problema en el desarrollo embrionario de ese bebé, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas causas? Y, por ejemplo, la rubiola, ¿sí? Me cruzaron ahí. La rubiola, después tenemos algún tipo de medicación que puede haber estado tomando la madre. Tenía acá anotado una cosita que había leído. El alcohol, ¿sí? Lo que es el alcoholismo materno, también se sabe que puede generar cardiopatías, y también los factores génicos, como son la trisomía del par 21, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando dimos herencia, y yo les expliqué el síndrome de Down, les dije que una de las cosas más importantes de atender a un pacientito con síndrome de Down es que muchos de ellos pueden desarrollar cardiopatías congénitas, que son estas que vamos a ver aquí, y que tienen una gran importancia. ¿Bien? Bueno, podríamos definir entonces como anormalidades anatómicas y o funcionales del corazón presentes al nacer, ¿sí? Podríamos decir que afecta a 1 cada 100 niños que nacen, ¿sí? Se los puede clasificar en cianóticas y no cianóticas. Las no cianóticas son las más frecuentes, ¿sí? Entre ellos tenemos lo que se conoce como comunicación intraauricular, comunicación intraventricular, es decir, que hay una comunicación entre las aurículas o entre los ventrículos. También está lo que se conoce como la persistencia del conducto arteriovenoso o ductus, ¿sí? Y los cianóticos, que son los menos frecuentes, tenemos la tetralogía de Fallot o la triología de Fallot. ¿Qué son estos? No hace falta que se pongan a estudiarlos, simplemente saber que se le conoce como, bueno, Fallot es el que lo describió, ¿no? Es un doctor, pero tenemos la tri o la tetra, es decir, que hay 3 o 4 daños en ese corazón, ¿sí? Que al estar, que al darse en forma conjunta, se conoce como esta enfermedad, triología de Fallot o tetralogía de Fallot, ¿sí? Bueno, son patologías entonces que muchas veces requieren un tratamiento quirúrgico que se soluciona a temprana edad y otras veces no, y que generan una serie de manifestaciones clínicas, como pueden ser insuficiencias cardíacas, la presencia de soplos, que los soplos son como, es la manifestación de este paso de sangre de un espacio a otro, ¿sí? Que el médico cardiólogo lo ausculta, ¿sí? También tenemos lo que son los dedos hipocráticos, ¿sí? Los dedos hipocráticos se les llama así a ver si tengo fotos, a esto. A los dedos que tienen forma de palillos de tambor,
y las uñas en forma de vidrio de reloj, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que imaginar los palitos del tambor, que son largos, finos, y tienen en la extremidad un engrosamiento, ¿sí? Entonces eso quiere decir los dedos en palillo de tambor, ¿sí? Hay un incremento en el número de capilares, ¿sí? En esa zona, que aumenta el flujo de sangre y aumenta la formación de tejido conectivo en las terminales de las falanges, ¿sí? Y a su vez, las uñas en forma de vidrio de reloj, ¿sí? Los vidrios de reloj antiguos, que eran con esta forma que se llama convexa, ¿sí? Esto, entonces, manos hipocráticas o dedos en palillo de tambor, es un síntoma presente en estas enfermedades que se conocen como cardiopatías congénitas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la importancia de que el paciente nos relate que tiene estas cardiopatías congénitas? Nosotros debemos hacer una prevención de lo que se conoce como endocarditis infecciosa, ¿sí? Bien. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Bueno, es una infección grave que puede llegar a ser mortal, ¿sí? Que se produce por la presencia de microorganismos que invaden ese corazón dañado, ¿sí? ¿Cómo se produce esta endocarditis infecciosa? Se produce cuando tenemos, por un lado, la existencia de ese corazón. Profe, ¿en el libro puede estudiar bien endocarditis? Sí, endocarditis puede aparecer, lo pueden encontrar en cualquier parte, ¿sí? ¿Qué tenemos? Para que se produzca una endocarditis, entonces, tiene que haber un corazón dañado, ¿sí? Ese daño son lesiones que generalmente son vegetantes a nivel del endotelio valvular o extravalvular, ¿sí? Y la presencia de una brecha, ¿sí? Que muchas veces la hacemos los odontólogos cuando hacemos una intervención quirúrgica, ¿sí? O una simple limpieza, ¿sí? En donde se abre una brecha y entran todos los microorganismos que hay en cavidad bucal al torrente sanguíneo, van avanzando por la circulación y llegan a ese corazón dañado, lo colonizan, lo nidan, lo invaden, se multiplican todos estos gérmenes, ¿sí? Generando esta infección. Gérmenes que pueden ser no solamente bacterias, streptococos, estafilococos, sino también pueden ser hongos y rickettsias. Por eso después ustedes van a estudiar en fármaco que la prevención de esta infección se hace no solamente con antibióticos, sino también en algunos casos se utilizan también otros fármacos como antifúngicos y demás, ¿sí? Entonces, ¿se entendió? Ante la presencia de una cardiopatía congénita, yo al paciente lo tengo que medicar con antibiótico, ¿sí? Unos días previos a la intervención para lograr cubrir y evitar esta infección. ¿Se entiende? ¿Cuándo hay que prevenir entonces una endocarditis infecciosa? Bueno, en este caso, que vimos las cardiopatías congénitas. CIA se abrevia, lo van a leer en los libros, comunicación intraauricular o comunicación intraventricular, que son las más frecuentes. Pero también hay que prevenir endocarditis infecciosa en otras situaciones, como vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, en la fiebre reumática, que es una enfermedad, que la palabra lo dice, reumática, que deja un daño en el corazón, o cuando tenemos problemas valvulares, ¿sí? En las válvulas cardíacas, la válvula mitral, la tricúspidia, la aórtica, ¿sí?
principalmente cuando hay un reemplazo de la válvula cardíaca, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿sí? Bien, entonces, a grandes rasgos estudiamos las cardiopatías isquémicas, las insuficiencias cardíacas y las cardiopatías congénitas. Bien, por supuesto que existen varias otras enfermedades del corazón, ¿sí? Que como les decía, nosotros somos odontólogos, no médicos, ¿sí? No vamos a estudiar todo, pero debemos saber a grandes rasgos que puede haber una serie de tratamientos que a lo mejor el paciente tiene y que uno tiene que conocer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos? Y tenemos terapia farmacológica, ¿sí? Hay muchos fármacos con distintas acciones para el corazón. Reemplazo de las válvulas, ¿sí? La angioplastía, ¿sí? Lo que son los balones o los stent. No sé si habrán escuchado alguna vez, le han colocado un stent. La cirugía de revascularización miocárdica, que es el bypass coronario, ¿sí? El que fundó, el que creó Favaloro. Los marcapasos cardíacos y en última instancia un trasplante del corazón. ¿Mm? Esto es una imagen muy gráfica de lo que es una arteria, ¿sí? Una arteria con este acúmulo de grasa, ¿sí? Una arteria que va formando una placa, un ateroma, que fíjense cómo disminuye la luz del vaso, por lo que la sangre pasa más lentamente, ¿sí? Y eso hace que sea predispuesta a la formación de trombos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ante esa grasa acumulada en las arterias, uno de los tratamientos era la utilización de estas angioplastías que se llaman, y es la utilización de este balón, ¿sí? Que es como un globo, que se introduce por medio de una cánula o un catéter, ¿sí? Hasta la arteria que esté bloqueado, y luego eso se infla, ¿sí? Se infla este balón, no es que entra así, y eso comprime y aplasta, digamos, esta arteria, esta grasa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la deficiencia de este tratamiento? Que esto luego se retira. Entonces esa arteria puede volverse a colapsar, ¿sí? Entonces después surgieron los stents. ¿Qué son los stents? Esta especie de malla metálica, ¿sí? Que se coloca en la arteria y se deja allí para mantener abierta esa arteria. Entonces es mucho más efectivo. Y también tenemos estos stents que vienen con liberadores de drogas, ¿sí? Que ayudan a evitar o a inhibir esta formación de ateromas, ¿sí? Eso es cuando dicen le colocaron un stent, es una cirugía cardíaca. Bueno, el bypass, que es ante una situación de una arteria obstruida, de un bloqueo, digamos, se utiliza parte de otra vena, que generalmente es la vena de la pierna, la vena safena, y se hace un puente, ¿sí? Como si tuviera imagínense que ustedes van por una ruta y hay una zona que está obstruida porque, no sé, se derrumbó, entonces no pueden pasar por esa ruta, entonces utilizan un camino alternativo. Eso vendría a ser la explicación de un bypass muy vulgarmente, ¿no? Pero bueno, después ustedes pueden ir a ampliar un poquito más cada tema, ¿sí? El reemplazo de las válvulas, ¿sí? Muchas veces ocurre lo que se llama estenosis, prolapsos valvulares, diferentes situaciones que hace que la válvula a lo mejor no se abra ni se cierra bien, ni se cierra. Entonces, se reemplazan. Este reemplazo puede ser con válvulas biológicas o mecánicas, ¿sí? Biológicas se utilizan generalmente de animales, como las de cerdo, y las válvulas mecánicas deben ser una prótesis, ¿sí? En donde en estos casos, fíjense la importancia que estos pacientes requieren tratamiento con fármacos anticoagulantes de por vida.
¿sí? Y ya vamos a ver los anticoagulantes. Y en el caso de este reemplazo de válvulas, hay un alto riesgo de los pacientes de producir endocarditis infecciosa. ¿Estamos bien? ¿No se duermen? De 10. Bueno. A ver, Carla, deja, ¿verdad? Porque yo te tenía notado como... ¿Por qué no te tengo, Carla Bejar? En realidad tenés otro nombre. ¿Puede ser, Carla? No me habla ahora. Yo los quiero ir conociendo. Catalán a la Gabriel. Bien, sí, me parecía que yo te tenía así. Ahora, escucho una voz femenina, perdón. O yo estoy mal, o... Bien. Presten atención ahora, perdón, que vamos a entrar en un tema que es importante, ¿sí? Que es el tema de los fármacos antiagregantes y anticoagulantes, ¿sí? Que es un tema que no solamente sirve para cardíacos, sino que son fármacos que se utilizan en otras cuestiones, en otras situaciones, ¿sí? Vamos a ver los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? La misma palabra le está diciendo. ¿Plaquetario qué es? Que hablamos de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son células sanguíneas, ¿sí? Que ustedes tendrán que saber cuánto tiempo viven, dónde se forman, cuál es el número normal de plaquetas que tenemos en el organismo, qué función tienen las plaquetas y todo lo que ya vieron normal de fisiología, ¿sí? Entonces, acá dice antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir antiagregante plaquetario? Es decir, que es un fármaco que evita que las plaquetas se agreguen. Ustedes sabrán que una de las funciones de las plaquetas es unirse entre sí para formar ese tapón blanco que le llamamos, que es uno de los mecanismos de la coagulación, ¿sí? Que ustedes también tendrán que repasar. Uno de los fármacos más comunes que es antiagregante plaquetario es el ácido acetilsalicílico conocido como aspirina, ¿sí? Muchos pacientes toman este fármaco, ¿sí? Como prevención muchas veces de un infarto agudo de miocardio, o porque ya ha sufrido un infarto, o porque ha tenido una angina de pecho, o porque tiene muchos factores de riesgo para producir una situación de esta, o porque tiene antecedentes familiares de infartos, de anginas, de ACV, ¿bien? Entonces, el médico cardiólogo o el médico clínico le indica esta medicación habitual, ¿sí? Que para que no se agreguen las plaquetas, ¿sí? Y de esa forma, digamos, mantener una sangre que vulgarmente le dicen la sangre más líquida, entre comillas, ¿sí? Bueno, saber que las plaquetas, entonces, el laboratorio de las plaquetas, si yo quiero analizar el funcionamiento de las plaquetas, se hace a través de una prueba que se conoce como tiempo de sangría. Ese tiempo de sangría normalmente mide entonces cuánto tardan en agregarse las plaquetas y se sabe que es de 1 a 3 minutos, ¿sí? Cuando el paciente está consumiendo un antiagregante plaquetario, este tiempo de sangría va a estar prolongado, va a estar alterado, ¿bien? Entonces, si nosotros tenemos que hacer una extracción dentaria, por ejemplo, un paciente que consume un antiagregante plaquetario, tendremos que hacer una interconsulta con el médico que lo trata, en este caso,
el cardiólogo, comentarle la situación, la necesidad de la extracción, y lo que hace el cardiólogo, no nosotros, es suspender la medicación, primero evaluar riesgo-beneficio, ¿sí? Si el paciente está en condiciones, si está compensado, ¿sí? Y determinar la posibilidad de suspender generalmente esa medicación de 7 a 10 días antes de la extracción para permitir que se formen nuevas plaquetas sin acción del fármaco y que las plaquetas permitan hacer una buena coagulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Que quede claro que nosotros no suspendemos la medicación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el caso de que un paciente esté con un anticoagulante. ¿Sí? Bueno, primero saber que los anticoagulantes orales, es decir, pastillas que uno traga, se conoce que son antivitamina K. ¿Sí? Los más comunes, ahí se los escribí, son la warfarina y el acenocumarol, ¿sí? Que estos fármacos son manejados por un doctor que son los hematólogos, es decir, los que manejan la sangre, ¿sí? Que son pacientes muy especiales, ¿sí? Podría decir que son una bomba de tiempo estar anticoagulado, ¿sí? Quiero explicarle a ver si está acá. ¿Qué quiere decir esto de son antivitamina K? La vitamina K está en el hígado, ¿sí? Entonces, estos fármacos impiden que el hígado utilice la vitamina K para formar los factores de coagulación que son K-dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 11, ¿sí? Que se lo escribe ahí, la trombina, la proconvertina, el factor Christmas y la tromboplastina, ¿sí? Entonces, vuelvo. Estos pacientes, entonces, al consumir esta medicación, deben ser controlados mensualmente con el hematólogo, que le hace una prueba de laboratorio que se conoce como RIM, ¿sí? Que es el rango internacional normalizado del consumo de protrombina. Este análisis, ¿sí? Tiene un valor normal para que el paciente esté compensado de 2 a 3. De 2 a 3 no tiene unidad, ni minutos, ni segundos, ni milímetros, ni porcentaje, nada, es de 2 a 3. Para que el paciente esté compensado, tiene que estar en ese rango. Y de acuerdo a eso, es la dosis del anticoagulante que se le va dando, ¿sí? Bien. ¿Quiénes pueden estar anticoagulados orales? Bueno, los pacientes que tienen trombosis venosa, las varices, que tienen valvulospatía, recuerdo que yo les dije los reemplazos valvulares mecánicas, luego de haber sufrido un IAM, luego de una ACV, ¿sí? O puede haber también otra situación. ¿Quién determina si consume o no anticoagulado? Es el médico, ¿sí? Hay situaciones en donde basta a lo mejor con antiagregantes y hay otras situaciones que requieren un anticoagulante. Bien. Entonces, vamos al caso clínico de que este paciente necesite por un dolor, por una situación X, extraer una muela, ¿sí? ¿Qué se hace? Tenemos que pueden surgir varias situaciones, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es hacer la interconsulta con el hematólogo, ¿sí? Y puede pasar que el hematólogo nos responda que el paciente no está en condiciones de someterse a ninguna intervención porque no está compensado. ¿Qué puede pasar? Que sea un paciente que recientemente esté empezando el tratamiento, ¿sí? Entonces no esté estable, que sea un paciente que no haga bien el tratamiento, porque hay días que se olvida la medicación, lo toma, no lo toma, entonces tiene un RIN de a lo mejor de 3,5 o de 1,8, ¿sí?
o que por alguna razón es muy riesgosa y se posterga. Entonces te dice, por el momento no se aconseja, se le hace, el odontólogo tendrá que hacer algún tratamiento paliativo y esperar, ¿sí? Puede que el hematólogo sí se lo autorice, ¿sí? Se hace la intervención, se lo autorice y el odontólogo hace la extracción, teniendo en cuenta que obviamente va a haber una hemorragia mayor que un paciente sano, en donde tendremos que aplicar todos los métodos locales para una buena hemostasia. Esto por ahí es un poco complicado, muchas veces se aconseja hacer estas situaciones en consultorios que están dentro de una clínica por alguna complicación, ¿sí? Entonces, pero puede suceder que te autoricen. O puede suceder que te autoricen, pero se suspenda el anticoagulante oral y se haga un tratamiento puente con heparina, ¿sí? ¿Qué es eso del tratamiento puente? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si se suspende si se suspende el anticoagulante, es una cuestión de riesgo-beneficio. A ver, no va a tener hemorragia el odontólogo, pero el paciente puede hacer una ACV o un infarto al suspender la medicación, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se hace este tratamiento puente con heparina para, digamos, lograr una especie de semi-anticoagulación, ¿sí? ¿Qué es la heparina? También es un anticoagulante, pero es inyectable, es de bajo peso molecular, no se toma, y tiene la característica de que dura aproximadamente 5 horas y luego se elimina por orina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al paciente se le indica estas inyecciones de heparina, ¿sí? Y dejando pasar esas 5 horas, el odontólogo puede hacer la extracción sin complicación y el paciente no pasa tanto tiempo sin la medicación. ¿Entiende? El tratamiento puente es una pregunta muy frecuente, ¿sí? Que deben saber explicarla, ¿sí? ¿Dudas? ¿Qué otros fármacos nos puede decir el paciente que toma? Y existen los beta bloqueantes, los que son los inhibidores de canales de calcio, que ayudan mucho también a la hipertensión, los diuréticos, ansiolíticos, cardiotónicos, vasodilatadores. Bueno, hay muchas drogas, muchos nombres comerciales que vamos a ir aprendiendo. No vamos a saber todo, pero siempre debemos tener un vademecum, ¿sí? Si el paciente nos dice qué fármaco es, buscar qué acción tiene, ¿sí? Y si hay ese fármaco interviene o interfiere en nuestro accionar, ¿sí? Y bueno, ya voy terminando, chicos, y tenemos el marcapaso, que es otro tratamiento, es ese aparatito que se coloca debajo de la piel, ¿sí? Cuando el sistema, el automatismo del corazón está dañado, cuando ese sistema de conducción cardíaco no funciona bien, que yo les había dicho, ¿se acuerdan? El nódulo sinusal, ¿sí? La red de Purkinje, ¿sí? Esta situación ocurre comúnmente en los pacientes chagásicos. Yo Chagas lo doy en enfermedades infectocontagiosas, pero básicamente, a lo mejor ustedes ya algo saben, el Chagas es producido por un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, cuyo vector es la vinchuca, ¿sí? Que dentro de las cosas que produce genera un daño a nivel cardíaco, ¿sí? Que altera este automatismo que tiene el corazón. Entonces los pacientes tienen como sintomatología alteraciones en el pulso, principalmente arritmias,
¿sí? Entonces, requieren, no todos, la colocación de estos marcapasos que funcionan a pila y por eso se debe evitar lo que son la limpieza dentaria con ultrasonido y el uso de los que son electrobisturí por la interferencia de las ondas magnéticas. ¿Mm? Fíjense cómo hay que estar atento a todas las situaciones. ¿Mm? Bueno, y con eso estaría terminando cardíaco, ¿sí? Un poco de información general, ¿sí? De lo que puede venir el paciente a nuestro consultorio. Escucho dudas, preguntas, y si no, hacemos un descanso de unos 10-15 minutitos, en donde pueden ir al baño, se pueden preparar un mate o un cafecito, ¿sí? Para continuar con lo que es respiratorio. ¿Parece bien? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, bien.